Vamos a hablar ahora sobre qué es el trasplante de córnea y cuántos tipos existen. Inicialmente es importante conocer que el tejido más anterior del ojo, que es un lente transparente, se llama la córnea. Ese tejido está encargado de enfocar todos los rayos que entran al ojo de luz y enfocarlos sobre la retina para obtener el sentido de la visión. Cuando uno examina la córnea, que es el tejido transparente, es importante saber que tiene unas curvaturas anterior y posterior y un grosor. Cuando este tejido es normal, es posible la visión. Cuando este tejido se daña, se opacifica, se lesiona con un trauma o con diferentes tipos de enfermedades, es necesario hacer un trasplante de córnea, que consiste en quitar una o varias capas de las 5 que tiene la córnea y reemplazarlas por un tejido obtenido de un donante. Ese donante generalmente es una persona que ha fallecido y en las primeras horas se logra recuperar ese ojo para poderlo trasplantar en un paciente que lo necesite. Existen básicamente 3 tipos de trasplantes de córnea. Un trasplante que se llama penetrante o queratoplastia penetrante. Consiste en quitar todas las 5 capas del tejido y ponerlas de reemplazo en el paciente receptor. Existe otra opción y se llama queratoplastia lamelar profunda, que consiste en quitar todas las 4 capas anteriores de la córnea y dejar únicamente la capa interna del ojo que se llama el endotelio corneal. Esto se llama DALK, D-A-L-K. O existe una tercera opción de trasplantes de córnea que se llaman trasplantes endoteliales, en los cuales se dejan las 4 capas anteriores de la córnea y solamente se reemplaza la capa más interna, que es el endotelio. Esas se llaman DMEK, D-M-E-K, o DSAEK, D-S-A-E-K. Estas técnicas, cada una son específicas para un tipo específico de patología y la recuperación y el control y la recuperación de la visión van a depender de la técnica seleccionada. ¿Cuándo es necesario un trasplante de córnea? Un trasplante de córnea puede ser necesario en muchas condiciones. Cuando el paciente ha tenido un trauma o una quemadura del ojo y se opacifica la córnea, es necesario hacer un trasplante. Pero también puede ser necesario en otros casos, como en el caso del queratocono, en el cual hay una enfermedad degenerativa progresiva que hace que la córnea, en vez de ser redondeada, se vaya volviendo puntuda. Y al hacerse puntuda, eso genera distorsión de la calidad de la visión y de la cantidad de visión. Entonces, es necesario hacer un trasplante. También puede ser necesario en pacientes en quienes han sido intervenidos quirúrgicamente con malos resultados de otro tipo de cirugías oculares que han afectado el comportamiento de la córnea y ésta se ha dañado y se ha vuelto opaca. También existen enfermedades genéticas como la distrofia de Fuchs, que es rara en Colombia, pero que puede favorecer a la necesidad de hacer un trasplante de córnea. Finalmente, es importantísimo saber que es muy necesario en los pacientes en quienes han tenido infecciones severas por hongos, bacterias o parásitos que afectan la transparencia de la córnea y alteran en forma severa la visión, como por ejemplo el virus del herpes o las infecciones micóticas. El procedimiento de trasplante de córnea se debe hacer en una sala de cirugía especializada, no en cualquier sala de cirugía. Debe ser necesario contar con el apoyo del banco de ojos local en la ciudad en que pertenezca. Y además de eso, debe estar realizado por personal altamente calificado para poder realizar este tipo de procedimientos. Este procedimiento generalmente se hace con anestesia local, controlada. Eso significa solo dormido el ojo y en forma ambulatoria, asistido por un anestesiólogo. En algunos casos, dependiendo de la patología, puede ser necesario el uso de anestesia general para poder realizar el procedimiento. Inicialmente se deben hacer unos cortes del tejido donante, obtenido de un donante cadáver recién fallecido, y luego de eso, ese tejido se va a implantar en el paciente que requiere el trasplante. Los cuidados después de una cirugía de trasplante de córnea son muchos.
El más importante de todos es que el paciente debe recordar que tiene un tejido que no es propio, sino que es prestado y debe estar en controles permanentes por parte de su médico tratante, independientemente del momento del trasplante durante toda su vida. Esto quiere decir que es muy importante estar en esos controles para estar seguros de que no exista la posibilidad de un rechazo o que si existe ese rechazo del trasplante, poder controlarlo para evitar una pérdida nuevamente del sentido de la visión. Hay otros cuidados. El paciente debe evitar deportes de alto extremo, debe evitar posibilidades de trauma sobre el ojo, entonces sus actividades deben estar controladas. Inicialmente, después de la cirugía, debe evitar el uso de saunas, turcos, piscinas, guardar cierto grado de reposo y dependiendo del tipo de trasplante, la recuperación de visión va a ser más rápida o más lenta. Por ejemplo, en un trasplante endotelial, la recuperación de visión puede ser tan rápida como cuestión de una semana. En un trasplante lamelar profundo, en el cual se intercambian las 4 capas anteriores del tejido, la recuperación puede ser alrededor de 3 o 4 meses. Y en un trasplante penetrante, la recuperación de la visión puede demorarse hasta 1 año. Todo esto debe ser en contacto directo con su oftalmólogo para poder entender el proceso de todo lo que se está haciendo.